Mi hermano eligió a su esposa por encima de los últimos momentos de vida de nuestro padre. Años después le solicitaron el divorcio y ahora me suplica que lo perdone. Hola, Reddit. Necesito desahogarme sobre algo que ha estado comiéndome por dentro durante años. Yo, hombre de 29 años, tengo un hermano mayor, Daniel, de 32. Crecimos en un hogar unido en las afueras de Portland, Oregón. Nada extraordinario, solo una familia de clase media donde mamá era enfermera y papá trabajaba en construcción. Nuestra casa era modesta, con una pequeña terraza de madera que papá construyó con sus propias manos y un jardín que mamá cuidaba como si fuera su tesoro más preciado. Daniel y yo éramos inseparables cuando éramos niños. Compartíamos habitación hasta que cumplí 12 años, jugábamos baloncesto en el garaje hasta que oscurecía, y teníamos esa conexión que solo los hermanos que realmente se quieren pueden tener. Él era mi héroe, mi mentor, la persona a quien acudía cuando tenía problemas. Cuando papá estaba demasiado ocupado o cansado, Daniel era quien me enseñaba a andar en bicicleta, quien me ayudaba con la tarea de matemáticas, quien me defendía de los abusones en la escuela. Todo cambió cuando conoció a Jessica. Era 2015, y Daniel había comenzado a trabajar en una firma de contabilidad del centro. Jessica era la nueva gerente de recursos humanos, elegante, ambiciosa y con una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Desde el momento en que la conocí, algo en mi interior me advirtió que las cosas no serían iguales. No era que fuera desagradable al principio, era más bien que proyectaba esta aura de superioridad sutil, como si constantemente estuviera evaluando a todos y encontrándolos por debajo de sus estándares. Los primeros meses fueron tolerables. Daniel estaba enamorado, y yo estaba feliz de verlo feliz. Pero gradualmente, empecé a notar los cambios. Las llamadas telefónicas nocturnas que antes eran rutinarias comenzaron a espaciarse. Los fines de semana que pasábamos juntos viendo deportes o ayudando a papá con proyectos de la casa se convirtieron en, lo siento, Jessica y yo tenemos planes. Cuando intentaba hacer planes con él, siempre había una excusa. Jessica necesitaba esto, Jessica quería aquello, Jessica no se sentía cómoda con tal o cual cosa. Mamá lo notó también. Una tarde, mientras preparábamos la cena para el Día de Acción de Gracias de 2016, me confió sus preocupaciones. No es que no me guste Jessica, dijo mientras pelaba papas, con esa expresión preocupada que solo las madres pueden tener. Es solo que Daniel es diferente con ella. Más distante. Como si estuviera tratando de ser alguien que no es. Yo asentí, sintiendo el mismo nudo en el estómago que había estado creciendo durante meses. La verdadera ruptura comenzó en la Navidad de 2017. Daniel y Jessica se habían comprometido ese otoño, y todos estábamos emocionados, o al menos intentábamos estarlo. Mamá había preparado su famosa cena navideña, pavo asado, puré de papas con mantequilla extra como nos gustaba a Daniel y a mí, el pastel de calabaza de la receta de la abuela. La casa olía a canela y pino, con las luces navideñas titilando en el árbol que papá y yo habíamos puesto la semana anterior. Jessica llegó con Daniel, y desde el momento en que cruzó la puerta, su actitud fue evidente. Miró la decoración con desdén apenas disimulado, hizo un comentario sobre cómo las luces navideñas parecían algo anticuadas, y cuando mamá sirvió la cena, Jessica comenzó su actuación. Empujó la comida por su plato como si fuera veneno, arrugando la nariz ante el puré de papas. ¿Esto tiene mantequilla real?, preguntó con un tono de horror fingido. Daniel sabe que estoy tratando de cuidar mi figura para la boda. Mamá se disculpó inmediatamente, ofreciéndose a preparar algo diferente. Jessica agitó su mano con impaciencia. No, está bien. Solo tendré que compensarlo en el gimnasio. El comentario quedó ahí, envenenando el ambiente. Papá apretó su tenedor con más fuerza de lo necesario. Yo intercambié miradas con mi hermano, esperando que dijera algo, que defendiera a mamá, que reconociera la descortesía. Pero Daniel solo sonrió incómodamente y cambió de tema. Después de la cena, mientras mamá y yo recogíamos la mesa, la escuché sollozar suavemente en la cocina. Trabajé todo el día en esa cena, susurró, limpiándose los ojos con el delantal. ¿Tan terrible estuvo? Le dije que la cena había estado perfecta, que Jessica era el problema, no ella. Pero el daño estaba hecho. Las cosas empeoraron exponencialmente después de la boda en la primavera de 2018. Fue un evento ostentoso en un hotel de lujo, con una lista de invitados llena de colegas de trabajo de Jessica y prácticamente nadie del círculo de amigos de Daniel. Durante el banquete, Jessica se aseguró de que nuestra familia estuviera sentada en una mesa en la parte trasera del salón, lejos de la mesa principal, mientras sus amigos y compañeros de trabajo ocupaban los asientos de honor. Cuando papá bromeó sobre ello, diciendo que al menos estábamos cerca del bar, Jessica pasó junto a nuestra mesa y le lanzó una mirada tan fría que el ambiente se congeló. El discurso de Daniel fue revelador. Agradeció a los padres de Jessica extensamente, mencionó a sus amigos, habló de su futuro juntos.
Nuestra familia recibió un y gracias a mi familia por estar aquí genérico que duró exactamente 5 segundos. Mamá intentó sonreír, pero vi como sus ojos se humedecían. Papá se excusó temprano, diciendo que no se sentía bien, aunque todos sabíamos que solo quería salir de ahí. En los meses siguientes, el distanciamiento se convirtió en un abismo. Daniel dejó de venir a las cenas dominicales que habían sido una tradición familiar durante décadas. Cuando lo llamaba, sus respuestas eran cada vez más breves y espaciadas. Lo siento, hermanito, estoy ocupado, decía, y yo podía escuchar la voz de Jessica de fondo, ordenándole algo. Las excusas se volvieron predecibles, Jessica tenía planes, Jessica no se sentía bien, Jessica necesitaba su ayuda con algo urgente. El punto de ruptura llegó en el cumpleaños número 65 de papá en agosto de 2019. Habíamos planeado una barbacoa familiar simple en el jardín trasero. Mamá había pasado días preparando todo, las costillas marinadas de papá, ensalada de papa, su pastel favorito de chocolate. Invitamos a Daniel con semanas de anticipación. Confirmó que vendría, dijo que no se lo perdería por nada del mundo. Papá solo cumple 65 una vez, me dijo por teléfono. Estaré ahí, te lo prometo. El día llegó. Los invitados comenzaron a llegar, algunos tíos, primos, los viejos amigos de papá del trabajo. El jardín estaba lleno de risas, el aroma de la parrilla llenaba el aire, y mamá iba de un lado a otro asegurándose de que todos tuvieran bebidas frías. Papá seguía mirando hacia la entrada, esperando ver llegar a Daniel. Ya viene, nos decía, tratando de sonar despreocupado, pero yo notaba la ansiedad en sus ojos. Pasó 1 hora. Luego 2. Llamé a Daniel repetidamente. Nada. Mandé mensajes. Sin respuesta. Finalmente, cuando estábamos a punto de cantar el cumpleaños feliz, recibí un mensaje de texto frío y distante. Lo siento, surgió algo con Jessica. No podemos ir. Felicita a papá de mi parte. Vi cómo la luz se apagaba en los ojos de mi padre cuando le di la noticia. Intentó sonreír, dijo que no importaba, que entendía que la gente tiene obligaciones. Pero todos sabíamos que era mentira. Todos vimos cómo sus hombros se hundieron un poco más, como su sonrisa no alcanzó sus ojos por el resto de la tarde. Mamá desapareció en la cocina por 20 minutos, y cuando regresó, sus ojos estaban rojos e hinchados. Esa noche, después de que todos se fueron, ayudé a papá a limpiar el jardín. Estábamos recogiendo vasos de plástico en silencio cuando finalmente habló. ¿Hice algo mal con tu hermano?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Fui mal padre. Las palabras me destrozaron. Le dije que no, que él había sido un padre increíble, que Daniel era quien estaba perdido, no él. Pero podía ver que las palabras no lo consolaban. El daño ya estaba hecho. 2 semanas después, llamé a Daniel. Estaba furioso, herido, y ya no me importaba mantener la paz. ¿Cómo pudiste hacerle eso a papá?, le grité por teléfono. ¿Sabes lo mucho que te esperó? Lo destrozado que quedó cuando no apareciste. Su respuesta fue fría, ensayada, claramente influenciada por Jessica. Mira, tuve una emergencia familiar, dijo. Jessica necesitaba mi apoyo con algo importante. No puedo estar en 2 lugares a la vez. Le pregunté qué emergencia podía ser más importante que el cumpleaños de nuestro padre. Hubo un silencio largo, y luego su voz cambió, se volvió defensiva. No tienes que entenderlo. Jessica es mi esposa ahora. Ella es mi prioridad. Tú, mamá y papá tienen que aceptar eso. Así que somos opcionales ahora, pregunté, sintiendo como mi voz temblaba de rabia e incredulidad. Todo lo que hicimos juntos, toda nuestra familia, simplemente no importa porque Jessica chasquea los dedos. No es así, respondió, pero no había convicción en su voz. Es solo que las cosas son diferentes ahora. Tengo otras responsabilidades. Jessica y yo estamos construyendo nuestro propio futuro, y eso tiene que ser lo primero. ¿Y papá? ¿Y mamá? ¿Qué somos nosotros entonces? Otro silencio. Luego dijo, siempre van a ser mi familia, pero Jessica es mi esposa. Esto es lo que significa estar casado. Quizás cuando tengas tu propia familia lo entiendas. Esa conversación fue como un puñal en el corazón. Colgué sintiéndome traicionado de una manera que nunca había experimentado. Mi hermano, mi mejor amigo de la infancia, había elegido. Y no nos había elegido a nosotros. Los siguientes 2 años fueron un desierto emocional. Daniel prácticamente desapareció de nuestras vidas. Navidad de 2019, no apareció, enviando un regalo comprado claramente por Jessica con una nota genérica. Día de Acción de Gracias de 2020, otra ausencia, otra excusa sobre planes con la familia de Jessica. Mamá dejó de mencionarlo en las conversaciones, como si hablar de él fuera demasiado doloroso. Papá se sumió en un silencio más profundo, trabajando más horas en proyectos de la casa que no necesitaban hacerse, cualquier cosa para mantener su mente ocupada. Intenté llenar ese vacío. Trataba de pasar más tiempo con mamá y papá,
aún en plena pandemia del 2020, intentando compensar de alguna manera la ausencia de Daniel. Ayudaba a papá con reparaciones del hogar, llevaba a mamá a sus citas médicas, organizaba cenas familiares pequeñas. Pero siempre había ese asiento vacío en la mesa, ese fantasma silencioso que ninguno de nosotros mencionaba pero que todos sentíamos. Entonces llegó marzo de 2021, y todo cambió de la manera más horrible posible. Era un martes por la tarde cuando recibí la llamada del hospital. Papá había sufrido un infarto masivo mientras realizaba trabajos de mantenimiento dentro de la casa. Mamá lo encontró tendido junto a sus herramientas en el garaje, inconsciente y con el rostro gris. Los paramédicos hicieron todo lo posible, pero para cuando llegaron al hospital, los médicos dijeron que el daño era extenso. Tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Conduje al hospital en estado de shock, con las manos temblando en el volante y las lágrimas nublando mi visión. Al llegar, tuve que esperar unos minutos adicionales en la entrada, controles de temperatura, preguntas rápidas y las medidas estrictas de bioseguridad retrasaban todo por culpa de la pandemia. Cuando por fin me dejaron pasar, encontré a mamá en la sala de espera, hecha un ovillo en una silla de plástico, sollozando incontrolablemente. La abracé, ambos lloramos, y luego pensé en Daniel. Tenía que saberlo. Tenía que estar ahí. Lo llamé inmediatamente. Esta vez contestó al tercer tono. ¿Qué pasa?, preguntó, sonando molesto por la interrupción. Le dije, con voz entrecortada, que papá había tenido un infarto, que estaba en el hospital, que necesitaba venir inmediatamente. Hubo un silencio del otro lado, y luego escuché murmullos apagados, claramente hablando con Jessica. ¿Qué tan grave es?, preguntó finalmente, su voz extrañamente calmada. ¿Qué tan grave? Papá podría morir, Daniel. Tienes que venir ahora. Más murmullos. Luego dijo, mira, Jessica y yo estamos en medio de algo importante. Tenemos una cena con sus jefes esta noche, lleva meses planeada. De hecho, ya se había pospuesto varias veces por culpa de la pandemia y todos esos protocolos, reuniones canceladas, pruebas obligatorias. Finalmente logramos confirmarla después de que todos se hicieran los chequeos necesarios. Es crucial para su carrera. ¿Puedo pasar mañana por la mañana? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que una cena de negocios es más importante que papá muriendo? No pongas palabras en mi boca, respondió defensivamente. No dije que no fuera importante. Solo digo que no puedo cancelar esta cena. Jessica ha trabajado muy duro para esto. Llegaré mañana temprano, te lo prometo. Daniel, papá está muriendo. ¿Entiendes eso? Muriendo. Quizás no haya un mañana. Otro largo silencio. Podía escuchar la voz aguda de Jessica en el fondo, claramente molesta. Finalmente, Daniel suspiró. Haré lo que pueda, ¿está bien? Pero no puedo prometer nada esta noche. Jessica realmente necesita que esté ahí para ella. Colgué sin decir otra palabra. Estaba temblando de furia e incredulidad. Mi hermano, nuestro hermano, el hijo de este hombre que nos había dado todo, que había trabajado turnos dobles para pagar nuestras universidades, que nos había enseñado a ser hombres, había elegido una cena de negocios sobre estar junto a su cama de muerte. Esa noche papá murió a las 11:47, rodeado solo por mamá y por mí. Sostuve su mano mientras se iba, sintiendo como su agarre se debilitaba gradualmente hasta que se fue por completo. Mamá le susurró que lo amaba una y otra vez, su voz quebrada por el llanto. En sus últimos momentos, papá abrió los ojos brevemente, miró alrededor de la habitación buscando a alguien que no estaba ahí, y luego cerró los ojos por última vez. Daniel llegó al hospital a las 8 de la mañana siguiente, vestido con un traje caro, oliendo a colonia cara. Cuando le dijimos que papá había muerto, se quedó allí parado, su rostro inexpresivo por un momento, y luego se derrumbó en una silla. No, susurró. No, no, no. Empezó a llorar, pero yo no sentí compasión. Solo sentí una rabia fría y ardiente. Te llamé, le dije, mi voz apenas un susurro controlado. Te supliqué que vinieras. Y elegiste una maldita cena. Tú no entiendes, sollozó. Jessica tenía. No me importa lo que Jessica tenía, exploté. Papá murió esperándote. Murió buscándote con los ojos. Y tú estabas cenando con los jefes de tu esposa. Mamá solo nos miraba, con los ojos vacíos y rojos de llorar. No dijo nada. No tenía que hacerlo. El silencio entre nosotros tres decía todo. El funeral se realizó 3 días después, todavía bajo las estrictas medidas sanitarias por la pandemia. Daniel y Jessica llegaron juntos, ella llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que todo el servicio funerario. Durante el velorio, Jessica se mantuvo apartada, revisando su teléfono constantemente, incómoda de estar rodeada de gente sencilla, como seguramente nos percibía. Cuando las personas se acercaban a Daniel para darle el pésame, ella se paraba a su lado con una expresión de aburrimiento apenas disfrazada. Durante el servicio,
Cuando llegó el momento de que la familia hablara, me levanté y di un discurso sobre papá, sobre su risa contagiosa, su ética de trabajo inquebrantable, cómo nos enseñó a pescar en el lago cada verano, cómo nunca se perdió un solo juego de nuestro baloncesto cuando éramos niños. Hablé de cómo nos amaba incondicionalmente, cómo su familia era lo más importante para él, cómo hasta su último aliento esperó por todos sus hijos. Esa última línea fue una estocada directa a Daniel, y lo sabía. Lo vi encogerse en su asiento, con Jessica apretando su mano, susurrándole algo al oído. Cuando terminé, regresé a mi asiento sin mirarlo. Daniel no habló en el funeral. No dijo ni una palabra sobre papá. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Mamá se mudó a un apartamento más pequeño, ya que la casa familiar era demasiado grande y llena de recuerdos para ella sola. Yo la ayudé con la mudanza, empacando décadas de vida en cajas de cartón. Cada fotografía, cada objeto, cada rincón de esa casa gritaba recuerdos de papá. Y en muchas de esas fotos estaba Daniel, sonriente, feliz, el hermano que solía ser. Daniel no ayudó con la mudanza. Dijo que Jessica y él tenían otros compromisos. Pasó un año. Luego 2. Daniel y yo no hablamos más allá de mensajes de texto corteses ocasionales. Mamá lo mencionaba a veces, con voz triste, preguntándose dónde había perdido a su hijo. Yo no tenía respuestas para ella. Entonces, en septiembre de 2023, mi teléfono sonó con un número que no había visto en mi pantalla en meses. Era Daniel. Hola, dijo, su voz sonando extrañamente pequeña. ¿Podemos hablar? ¿Sobre qué? Respondí, mi tono frío. Sobre todo. Por favor. ¿Podemos vernos? Accedí, más por curiosidad que por cualquier deseo real de reconciliación. Acordamos vernos en un café cerca de mi apartamento. Daniel llegó solo, y esa fue la primera sorpresa. Apenas lo reconocí. Estaba ojeroso, más delgado, con la barba descuidada y una tristeza profunda en los ojos, una que nunca le había visto ni en nuestros peores momentos familiares. Se sentó frente a mí con un suspiro largo, como si simplemente estar ahí ya le costara trabajo. Jessica me dejó, dijo sin preámbulos, sin rodeos, como si llevara meses cargando esas palabras. Hace 3 meses. Conoció a alguien en su trabajo, alguien con más dinero, con mejor posición. Bajó la mirada, frotándose las manos. Me mandó los papeles del divorcio por correo electrónico. Ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo en persona. Me quedé ahí sentado, sin saber qué decir. Parte de mí quería sentir satisfacción, justicia poética. Pero viendo a mi hermano tan destrozado, solo sentí vacío. Lo siento, dije finalmente, porque no sabía qué más decir. Tú tenías razón, continuó, su voz quebrándose. Todos ustedes tenían razón sobre ella. Me usó. Me aisló de mi familia, me hizo creer que ustedes eran el problema, que yo necesitaba crecer y dejar atrás mi pasado. Y yo fui tan estúpido que le creí. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Perdí a papá por ella. Perdí mis últimos años con él, su funeral, todo. ¿Y para qué? Para una mujer que me descartó en el momento en que encontró una mejor opción. Sí, dije simplemente. Sí, lo hiciste. ¿Puedes perdonarme?, preguntó, con ojos suplicantes. Sé que no merezco tu perdón, y mucho menos el de mamá. Pero estoy rogando. He estado en terapia, trabajando en mí mismo, tratando de entender cómo llegué a esto. Sé que destruí todo, pero ¿hay alguna manera de que podamos intentar reconstruir? Lo miré durante un largo rato, tratando de encontrar en su rostro al hermano que había perdido, al niño que solía admirar y al mejor amigo que alguna vez tuve. Pero lo único que veía era a un hombre roto, deshecho por sus propias decisiones. Sentí un remolino difícil de describir, rabia, tristeza, compasión, todo mezclado en un nudo que me apretaba el pecho. Daniel, dije finalmente, con una calma que me sorprendió, tú no entiendes la magnitud de lo que hiciste. Papá murió esperándote. Mamá se destruyó preguntándose qué hizo mal. Yo tuve que sostener la mano de nuestro padre mientras se iba, mientras buscaba al hijo que eligió una cena en lugar de estar con él. Él bajó la mirada, limpiándose las lágrimas, pero no me detuve. Y tú vienes ahora, después de que tu vida se derrumba, después de que esa mujer te descarta, y me pides que te perdone como si el tiempo no importara, como si el dolor hubiera sido un simple malentendido. Sentí mi voz quebrarse, pero seguí. No, Daniel. Yo no puedo perdonar eso. Porque tú no fallaste una vez. Fallaste todos los días durante años. Y lo peor es que sabías lo que estabas haciendo. Él abrió la boca para responder, pero lo interrumpí con un gesto de mano. Papá murió sin verte. Mamá envejeció 10 años en 2. Y yo perdí a mi hermano de golpe. Eso no se arregla con lágrimas ni con terapia. Tú elegiste tu camino, y ese camino tenía consecuencias. Ahora te toca vivir con ellas. Me levanté de la mesa. Él me miró con desesperación, como un niño abandonado. Entonces, no hay esperanza,
Preguntó con la voz rota. No para mí, dije sin titubear. Lo que destruiste no tiene arreglo. Conmigo no encontrarás perdón jamás. Y me fui, dejándolo ahí, hundido en la misma soledad que él mismo había creado. Han pasado 6 meses desde aquella conversación en el café, y durante todo este tiempo he visto cómo la vida ha seguido moviéndose, aunque no para todos de la misma manera. Daniel ha intentado acercarse a mamá. Ella, con ese amor inagotable que solo una madre puede tener, le contesta los mensajes, le prepara un café cuando él aparece por su apartamento e incluso intenta mantener conversaciones normales. No es que lo haya perdonado, pero es su hijo. Y aunque le duela, una parte de ella simplemente no puede soltarlo del todo. Yo, en cambio, no. Cada vez que surge una pequeña reunión familiar y Daniel llega, siento otra vez ese mismo nudo en el estómago que nunca termina de desaparecer. A veces ni siquiera espero a que me hable, me levanto, busco una excusa y me voy. No quiero verlo. No quiero escucharlo. No quiero cargar con su culpa ni procesar su tragedia personal. Ese peso lo cargué durante años, y ya fue suficiente. Según mamá, Daniel continúa yendo a terapia. A veces llora frente a ella. A veces le confiesa que se siente vacío, que no logra estabilidad en el trabajo, que su vida quedó hecha pedazos después del divorcio. Pero yo no siento lástima. No después de ver el dolor que papá cargó por su ausencia, un dolor que lo acompañó hasta el último segundo de su vida. ¿Voy a perdonar a mi hermano algún día? La verdad es que no. Y no me avergüenzo de decirlo. Hay decisiones que destruyen vidas. Hay actos que quiebran algo tan profundamente que ni el tiempo, ni la culpa, ni las lágrimas pueden repararlo. Daniel eligió alejarse. Eligió humillar a mamá. Eligió romperle el corazón a papá. Y eligió no estar cuando más se le necesitaba. Ahora tendrá que vivir con esas consecuencias. Y yo viviré con las mías, seguir adelante sin él. La vida siguió su curso. Mamá, poco a poco, está encontrando un nuevo equilibrio. Yo estoy aprendiendo a construir mi camino sin el peso de alguien que me falló tantas veces. Y Daniel, bueno, él intenta recomponer lo que queda de su vida, aunque cada paso parece costarle el doble. Pero lo nuestro, lo que alguna vez fue una hermandad inquebrantable, murió junto con papá. Y eso no va a volver. Ese es el final. Esa es la verdad que quedó después de todo. Y aunque duela, es la realidad con la que decidí seguir adelante, sin mirar atrás. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.